Me llamo Emily, 27 años, y esta es la historia que nunca pensé que iba a contar. Vivo en Flagstaff, Arizona, una ciudad pequeña rodeada de montañas y pinos, donde la vida suele ser tranquila, hasta que decides enamorarte de la persona equivocada. Quiero empezar por Daniel, 30 años, mi prometido en ese entonces. Ingeniero aeronáutico, alto, con la espalda ancha de tantos años jugando al fútbol americano en la universidad, y con esa calma que hace que la gente lo respete apenas entra a un cuarto. Nunca levantaba la voz, nunca hacía un escándalo. Era de esos hombres que logran imponerse sin esfuerzo, solo con estar presentes. Lo llamaban, el tipo que siempre cumple su palabra. Y conmigo fue así, atento, leal, protector. Cuando lo conocí, pensé que había ganado la lotería. Tenía estabilidad, un buen trabajo, una familia que me adoraba. Mis amigas decían que éramos, couple goals, la pareja perfecta. Pero había algo en mi interior que no me dejaba en paz, sentía que no encajaba del todo en su mundo, ese mundo blanco, ordenado, perfecto. Y fue ahí cuando apareció Mateo, 29 años, hijo de inmigrantes mexicanos que trabajaba en un restaurante local como bartender y estudiaba música en sus ratos libres. No tenía la estabilidad de Daniel, ni el dinero, ni el futuro prometedor. Pero sí tenía algo que me hacía sentir viva, pasión, espontaneidad y un orgullo de sus raíces que me atrapó. No voy a mentir, al principio me justificaba diciéndome que era solo una amistad. Que simplemente necesitaba un contraste a la vida tan controlada que Daniel ofrecía. Pero dentro de mí había un veneno creciendo, esa sensación de que Daniel nunca entendería lo que significaba ser diferente, no tener privilegios, cargar con miradas y prejuicios. Yo veía a Mateo como más real, más conectado con la tierra y con la lucha diaria. Las cosas se complicaron la noche de mi despedida de soltera en Santa Fe, Nuevo México. Fue un viaje planeado con mis amigas, 4 días de bares, música y risas. Daniel me dio su bendición sin preocuparse demasiado, confiaba en mí ciegamente. Ve, diviértete, te lo mereces, me dijo. Yo fingí sonreír, aunque sabía que no iba a ser tan inocente. La primera noche fuimos a un club latino. Luces de neón, reggaetón sonando a todo volumen, y ahí estaba él, Mateo, detrás de la barra, como si el destino se burlara de mí. Habíamos hablado por mensajes las últimas semanas, tonteando, diciéndonos cosas que cruzaban la línea, pero verlo ahí fue otra cosa. Vestía simple, jeans y una camiseta negra, pero su sonrisa me desarmó. Mis amigas no sospechaban nada, pensaban que era un encuentro casual. Pero en cuanto pude, me acerqué a él. ¿Qué haces aquí?, le pregunté casi gritando por la música. Lo mismo que siempre, haciendo que la gente olvide sus problemas, me contestó con una sonrisa pícara. Y entonces pasó lo inevitable. Una copa, luego otra. Una canción que nos obligó a bailar. Sus manos en mi cintura, su boca demasiado cerca de la mía. No era un beso robado, era fuego acumulado que explotaba. En un rincón oscuro, entre risas y sudor, lo besé. Y no fue un beso inocente, fue de esos que queman, que arrasan con todo. Mis amigas estaban distraídas, y yo me dejé llevar, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Esa noche terminó peor, vídeos. Sí, alguien grabó. Entre luces estroboscópicas y gritos, se veía claramente a una chica en un vestido plateado, yo, besándose con un tipo que no era su prometido. Yo pensé que nadie más lo vería. Pero en los tiempos que vivimos, siempre hay alguien con el celular en alto. Cuando volví a Arizona, Daniel me esperaba con flores en el aeropuerto. Lo abracé fuerte, intentando borrar la culpa que me mordía el alma. Pero dentro de mí ya sabía que había cruzado una línea sin retorno. Y lo peor es que no me detuve. Continué escribiéndome con Mateo, justificando lo injustificable. Me decía a mí misma que era, porque con él me siento entendida. La realidad era otra,
estaba traicionando a alguien que no lo merecía. Y ahí comenzó todo. Cuando regresé de Santa Fe, creí que podía enterrar lo que había pasado. Decidí convencerme de que había sido un error, una borrachera, un desliz, algo que quedaría en el pasado. Daniel nunca lo sabría, ¿verdad? Pero como suele pasar, la culpa no desaparece, solo se transforma en paranoia. Los días siguientes, Daniel estaba más cariñoso que nunca. Me llevaba a cenar, hablaba de los últimos detalles de la boda en Sedona, el lugar donde habíamos reservado una capilla de piedra roja con vistas al desierto. Sonaba perfecto, demasiado perfecto. Y mientras él hablaba de flores, invitados y el viaje de luna de miel a Hawái, yo revisaba mi celular cada 5 minutos, esperando los mensajes de Mateo. Porque sí, seguí en contacto con él. Y no solo eso, nuestros mensajes se volvieron más atrevidos. No puedes casarte con él, Emily, me escribió una noche. No digas eso, no es tan simple. Claro que lo es. ¿O prefieres seguir en una jaula dorada? Esas palabras se clavaban en mi cabeza. Mateo sabía tocar el punto débil, me hacía sentir que Daniel representaba el privilegio blanco, el mundo ordenado y cómodo que nunca entendería lo que era luchar desde abajo. Yo me repetía que no era racismo, que simplemente buscaba ser auténtica, pero la verdad era otra, estaba usando esa excusa para justificar lo que ya era una traición completa. La boda se acercaba. Las invitaciones ya estaban enviadas, los depósitos pagados. Más de 200 invitados confirmados, familiares de Daniel viajando desde Colorado y California. Sus padres estaban orgullosos, hablaban de la unión perfecta. Yo, mientras tanto, recibía fotos de Mateo sin camiseta, mensajes sobre cómo podría hacerme sentir viva de verdad. Una tarde, mientras Daniel trabajaba, decidí encontrarme con Mateo en un motel barato a las afueras de Flagstaff. Sí, sé cómo suena. Yo, vestida con un suéter grande y gafas oscuras como si eso me hiciera invisible, entré a una habitación con olor a cerveza y perfume barato. No era romántico, no era glamuroso como con Daniel. Pero en ese momento, esa sordidez me parecía emocionante. ¿Seguro de esto? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Segurísimo, Miguelita. Tú no eres como las demás, me dijo, besándome con esa intensidad que me hacía olvidar el mundo. Esa tarde selló mi destino. Porque no era un error aislado en un club. Era una decisión consciente de seguir traicionando. Y lo peor, alguien nos vio. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto, tomada claramente con un celular desde el estacionamiento del motel. Ahí estábamos, Mateo y yo, entrando juntos. El mensaje solo decía, ¿cuánto tiempo crees que puedes esconder esto? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Guardé el celular, temblando, y pasé toda la tarde sonriendo falsamente mientras ayudaba a Daniel a elegir el menú de la boda. Él hablaba de vinos, sin imaginar que yo acababa de convertirme en la protagonista de un secreto que tarde o temprano explotaría. Y lo más retorcido, esa noche, mientras Daniel dormía abrazado a mí, yo contestaba mensajes de Mateo. Después del mensaje anónimo con la foto en el motel, no volví a dormir tranquila. Cada vez que sonaba mi celular, sentía que el mundo iba a derrumbarse. Me convencía a mí misma de que quizá era una broma, alguien que nos vio por casualidad y quería molestar. Pero en el fondo lo sabía, alguien tenía pruebas, y tarde o temprano se las mostraría a Daniel. Él, mientras tanto, estaba feliz. Su familia ya había llegado a Sedona para ayudar con los preparativos. Su abuela, una señora de 80 años que caminaba lento pero hablaba fuerte, lloraba de emoción cada vez que veía el vestido colgado en el armario. Daniel me abrazaba y decía cosas como: «Ya casi, En unos días serás mi esposa». Y yo asentía, tragándome la culpa como si fuera veneno. Mateo, por otro lado,
Estaba cada vez más exigente. ¿Cuánto tiempo vas a seguir fingiendo? Me escribió una noche. No es tan fácil. Todo está pagado, la familia de Daniel ya está aquí. ¿Y qué? ¿Vas a vivir una mentira solo porque te da miedo? Me hacía sentir como si seguir con Daniel fuera cobardía, como si lo correcto fuera dejar todo e irme con él. Pero mientras Mateo me mandaba mensajes intensos, también me pedía dinero, para arreglar su carro o para ayudar a su primo con la renta. Yo lo ignoraba, pensando que era un detalle sin importancia, aunque algo en mi interior ya me decía que su interés no era tan puro como sus palabras. El ensayo de la boda fue un desfile de sonrisas falsas de mi parte. Daniel estaba radiante, bromeando con los padrinos, organizando cada detalle con calma. Su hermano me abrazó fuerte y me dijo: «Eres lo mejor que le pudo pasar a mi hermano. Gracias por hacerlo feliz». Quise llorar. Pero la bomba estaba por explotar. La noche del ensayo, cuando volví a casa, encontré a Daniel revisando algo en su computadora. Se levantó rápido en cuanto entré, como si ocultara algo. ¿Todo bien?, le pregunté, intentando sonar casual. Sí, claro. Solo revisaba correos. Me besó en la frente, pero pude notar esa rigidez en su cuerpo. Él sospechaba. No sabía cuánto, pero algo dentro de mí gritaba que ya no estaba tan ciego como yo pensaba. Horas más tarde, recibí otro mensaje del mismo número desconocido. Esta vez no era una foto, sino un vídeo del club en Santa Fe, luces, música y yo, besando a Mateo como si el mundo no existiera. El mensaje venía acompañado de 4 palabras que me congelaron la sangre. Él ya lo sabe. Dormí mal esa noche, si es que dormí. Soñaba con que Daniel me miraba desde el altar, con los ojos fríos, y todos los invitados murmuraban mi nombre como si fuera un chiste. Lo peor fue que al despertar, Daniel estaba más amable que nunca. Me preparó café, me acarició el pelo y me dijo: «Hoy empieza nuestra vida de verdad». Y esa sonrisa suya, esa calma en sus ojos, era mucho más aterradora que cualquier grito. El amanecer del día de la boda en Sedona llegó como una losa sobre mi pecho. El desierto brillaba con un sol rojo, los acantilados parecían de fuego, y yo me sentía como una actriz camino a su propia ejecución. Daniel se vistió en la suite de los padrinos, así que desperté sola, con el vestido colgado frente a mí como un recordatorio cruel de lo que iba a pasar. Mis amigas, las damas de honor, llegaron con mimosas, música suave y palabras de ánimo. «Hoy es el gran día», repetían una y otra vez. Yo sonreía, pero por dentro solo pensaba en los vídeos, las fotos, los mensajes anónimos. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién había decidido convertirse en mi verdugo? Mateo me escribió esa mañana: «Hoy es tu última oportunidad. No te cases. Vámonos juntos». Lo ignoré. Ya no sentía esa pasión de antes, en su lugar había miedo, y un asco creciente por lo que había hecho. Al mediodía, cuando me estaban maquillando, entró Daniel. Rompió la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia, pero nadie se atrevió a detenerlo. Me tomó de la mano y me dijo: «Estás preciosa. No sabes cuánto soñé con este día». Me temblaron las rodillas. Su sonrisa seguía ahí, perfecta, calmada, demasiado calmada. La capilla estaba llena, más de 200 personas. Familiares que habían viajado desde todos lados, amigos de la universidad, compañeros de trabajo de Daniel. Mi madre lloraba en primera fila. Su abuela me lanzó un beso desde el banco. Todo parecía un cuento de hadas. Entonces empezó la ceremonia. Caminé del brazo de mi padre, con el velo cubriéndome el rostro. Daniel me esperaba en el altar, impecable en su traje, mirándome fijo. Cuando me tomó las manos, su piel estaba fría como el mármol.
El sacerdote inició con las oraciones, lecturas, bendiciones. Todo parecía normal, hasta que llegó el momento de los votos. El sacerdote dijo: la pareja ha preparado palabras personales para compartir. No estaba en el ensayo. Miré a Daniel, confundida. Él asintió hacia su padrino. En ese instante, su mejor amigo sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. El silencio en la capilla era absoluto. Daniel tomó el micrófono. Su voz era firme, grave, imposible de interrumpir. Emily, cuando te conocí pensé que había encontrado a mí igual, a alguien que valoraba la lealtad y la honestidad tanto como yo. Pensé que nunca tendría que dudar de ti. Yo sonreía nerviosa, creyendo que aún era parte de un discurso romántico. Pero entonces él levantó el sobre. Pero no puedo casarme con alguien que, durante su despedida de soltera en Santa Fe, pasó la noche con otro hombre. El aire se fue de mis pulmones. Aquí están los mensajes, las fotos, los vídeos, continuó, mostrando papeles impresos y un USB. Aquí está la prueba de tu relación con Mateo, un bartender con el que no solo estuviste esa noche, sino que seguiste viendo en moteles de carretera mientras planeábamos nuestra boda. El murmullo de los invitados fue como una ola gigante. Mi madre se tapó la boca con la mano. La abuela de Daniel empezó a llorar. Yo intenté hablar, pero mi voz se quebraba. No es lo que piensas, estaba confundida, fue un error. Daniel negó con la cabeza. Los errores son una vez. Lo tuyo fue una decisión. Y yo no voy a ser el tonto que se casa con una mentira. Luego miró al público. A todos los que viajaron, a los que gastaron dinero y tiempo, les pido disculpas. Mi abogado se encargará de devolver cada regalo. No habrá boda hoy. Dejó el micrófono, me soltó la mano y caminó por el pasillo hacia la puerta. Nadie se movió. El único sonido era el eco de sus pasos sobre la piedra. Yo caí de rodillas en el altar, llorando, mientras mi mundo entero se desmoronaba frente a cientos de testigos. Cuando Daniel salió de la capilla aquel día, todo se volvió un caos. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos en voz alta, algunos grababan con sus teléfonos, otros trataban de consolarme. Yo estaba tirada en el suelo con el vestido hecho un desastre, la cara manchada de lágrimas y maquillaje. Mi madre intentó levantarme, pero hasta su mirada me gritaba decepción. El padre de Daniel, un hombre serio de Colorado, se acercó al micrófono. La ceremonia ha terminado. Les pedimos que se retiren. Y así, en cuestión de minutos, lo que debía ser la boda más feliz se convirtió en un espectáculo de vergüenza pública. Cuando salí de la capilla, los fotógrafos de la boda todavía seguían disparando sus cámaras. Irónico, habían venido a capturar sonrisas, y terminaron documentando mi humillación. La recepción fue un cementerio de ilusiones. El salón estaba preparado con mesas elegantes, luces suaves, un grupo musical afinando. Pero la mitad de los invitados se fue de inmediato. Algunos se quedaron solo por curiosidad, como quien mira un accidente de tránsito. El banquete quedó servido para nadie. Mis damas de honor se escondieron, incapaces de enfrentarme. Y yo, con el vestido manchado, tuve que sentarme en una esquina, escuchando los cuchicheos. Mateo me llamó esa misma noche. No te preocupes, Miguelita, ahora eres libre. Vente conmigo. Libre. Esa palabra sonó como un mal chiste. Yo había perdido a Daniel, su familia, mis amigos, y lo único que me quedaba era un hombre que vivía en un apartamento con 3 compañeros y que me pedía dinero cada 2 semanas. Los días siguientes fueron peores. El vídeo de Daniel exponiéndome en el altar se volvió viral. Primero en TikTok, luego en Facebook. En cuestión de horas tenía millones de vistas. La gente me reconocía en la calle, me señalaban en el supermercado, algunos incluso me gritaban, la novia infiel.
perdí mi trabajo en la galería de arte donde trabajaba como asistente. Mi jefe, que había estado en la boda, me llamó a la oficina. Emily, entiéndelo, no podemos tener esta clase de publicidad. La gente habla. La reputación importa. Me entregó un sobre con mi liquidación. Mateo al principio parecía apoyarme, pero pronto mostró su verdadera cara. Empezó a desaparecer noches enteras, a inventar excusas. Un día, encontré en su celular mensajes con otra chica, casi idénticos a los que me había mandado a mí meses atrás. Cuando lo confronté, se rió. ¿Qué esperabas? Si engañaste a tu prometido, ¿por qué yo tendría que confiar en ti? Ese fue el momento en que lo entendí todo, no había perdido solo a Daniel. Me había perdido a mí misma. Mientras mi mundo se caía a pedazos, Daniel parecía renacer. Lo supe primero por las redes sociales. Una semana después de la boda fallida, alguien compartió una foto de él en el aeropuerto de Phoenix, sonriente, cargando solo una maleta de mano. El pie de foto decía, nuevo comienzo, nuevo vuelo. No pasó mucho tiempo antes de que circularan rumores. Daniel había aceptado una nueva ruta internacional como piloto, con base en Seattle. Para muchos era un simple cambio de trabajo, pero yo sabía lo que significaba, estaba borrando todo rastro de mí de su vida. Mientras yo lidiaba con la vergüenza pública, él subía fotos en las montañas, corriendo maratones, tomando whisky caro con sus amigos. Su calma durante la ceremonia ahora se entendía, había planeado todo meticulosamente. Y lo más cruel, aunque inteligente, se encargó de que cada invitado recibiera una copia digital del sobre con mis mensajes, las fotos y los vídeos. Nadie podía decir, no sabía. Era como si hubiera decidido convertir mi traición en una lección pública. Y lo logró. En Flagstaff, cuando alguien quería describir una humillación brutal, decían, te hicieron un Emily. Mateo, por supuesto, desapareció poco a poco de mi vida. Cuando los comentarios en línea comenzaron a señalarlo como, el bartender rompebodas, dejó de contestar mis llamadas. Una tarde fui hasta el restaurante donde trabajaba y el gerente me dijo que lo habían despedido después de que el dueño viera el vídeo viral. Supuestamente se había mudado a Albuquerque. Lo último que escuché fue que trabajaba en un taller de autos, contándole a cualquiera que quisiera escuchar que fue víctima de una guerrita loca. Daniel, en cambio, jugó su mejor carta. Se enteró de que yo intentaba reclamar parte del dinero invertido en el departamento que compartíamos. Su abogado me llamó una mañana, con tono firme. Con el material que tenemos, usted no solo no tiene derecho a reclamar nada, sino que legalmente puede ser considerada responsable por daños emocionales y financieros. Me quedé en silencio, con las manos temblando. Había pensado que lo peor ya había pasado, pero no, Daniel había decidido que, si yo lo destruía emocionalmente, él me destruiría legalmente. Lo que más dolía era ver cómo todos lo admiraban. El piloto traicionado que no perdió la calma, que se mantuvo elegante, que dio una lección pública. Mientras tanto, yo era la caricatura viral, la infiel del altar. Una noche, en medio del insomnio, encontré un artículo en un blog local titulado, Cuando la dignidad cuesta $70,000, la historia de Daniel Harper. El autor lo pintaba como un héroe moderno, un hombre que prefirió perder dinero antes que perder su honor. Y claro, yo aparecía en la historia como la villana. Me di cuenta de que su venganza no fue gritar, ni golpear, ni buscarme en privado. Fue algo mucho más devastador, me convirtió en un ejemplo eterno de lo que pasa cuando traicionas a alguien que valora la lealtad por encima de todo. Si en los primeros días después de la boda pensé que había tocado fondo, pronto descubrí que aún podía caer más hondo. En Flagstaff, ya no podía salir sin sentir miradas clavadas en mi espalda. En el supermercado, escuchaba risitas ahogadas. En la cafetería, alguien murmuró, mira, es la novia del vídeo. Intenté ignorarlo, pero las puertas se cerraban una tras otra.
La dueña de la galería donde había trabajado me dijo que no podía recomendarme en ningún lado, necesitamos confianza, y tú ya sabes. Los amigos que pensé que tenía dejaron de contestar mis mensajes. Incluso mi prima, que había sido como una hermana, me bloqueó en redes sociales. Mientras tanto, Daniel brillaba. Fotos suyas aparecían en Instagram, en Seattle, sonriendo con nuevos colegas, subiendo montañas nevadas, viajando a Tokio en vuelos internacionales. Y lo peor, siempre impecable, siempre con esa calma que parecía decirle al mundo, sobreviví, y estoy mejor que nunca. Mateo, el supuesto amor real, resultó ser la estafa que muchos me advirtieron. Después de perder su trabajo en el restaurante, empezó a presionarme. Oye, préstame algo de dinero. Te lo devuelvo cuando pueda. Cuando le dije que no tenía, se molestó. Entonces, ¿para qué me sirves? Si ni dinero ni compañía puedes darme. Esa frase me golpeó más duro que cualquier comentario en línea. Había destruido mi vida por alguien que ni siquiera me quería, solo me usaba. Una noche, desesperada, lo busqué en Albuquerque. Lo encontré en un bar pequeño, riéndose con otra mujer en sus brazos. Me acerqué, temblando de rabia y tristeza. ¿En serio? Le solté. Él me miró con desprecio. ¿Qué esperabas, Emily? ¿Lealtad? Si ni tú sabes lo que es eso. La gente en el bar empezó a murmurar, reconociéndome. Sentí las miradas, los celulares apuntando. Salí corriendo, con el corazón destrozado. De vuelta en Flagstaff, recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una sola hoja impresa, una captura de pantalla de un comentario en internet. Decía: Daniel tuvo suerte de descubrirla antes. Algunos nunca se libran de mujeres así. No había firma, pero no necesitaba. Era como si la ciudad entera se hubiera vuelto mi juez y jurado. Las deudas comenzaron a acumularse. Sin trabajo, sin amigos, sin apoyo de mi familia, terminé mudándome al sótano de mis padres. Cada vez que bajaba la escalera, veía en los ojos de mi padre la mezcla de enojo y vergüenza. Mientras tanto, Daniel era invitado a dar charlas en universidades sobre liderazgo y carácter. Un periódico local incluso lo entrevistó, el piloto que eligió la verdad antes que la mentira. Yo leía esos artículos en silencio, sintiendo que mi propia vida ya no me pertenecía, que era apenas la nota al pie de la historia de alguien más. Y lo entendí, yo ya no era Emily. Yo era la novia infiel del altar. Y esa etiqueta no se me iba a borrar jamás. Pasaron unas semanas y la ciudad parecía tener un nuevo héroe, Daniel. Ya no era solo el piloto que canceló su boda en el altar, ahora era un símbolo de dignidad. Los periódicos locales sacaban titulares como: cuando decir la verdad cuesta caro, pero vale más que el silencio. Había fotos suyas en conferencias universitarias, entrevistas en podcasts sobre resiliencia masculina y hasta un reportaje en la televisión estatal. Yo, en cambio, no podía ni mirar mi propio reflejo. Cada vez que abría las redes sociales, encontraba memes con mi cara del día de la boda, yo llorando en el altar, convertida en stickers, gifs y hasta camisetas que vendían en línea con la frase: Don't be an Emily. Intenté borrar mis cuentas, pero ya era tarde. La Internet no olvida. Mientras Daniel volaba a Tokio y Los Ángeles, compartiendo fotos en rooftops de hoteles de lujo, yo trabajaba en un supermercado de las afueras, acomodando botellas de vino barato. Irónicamente, muchas veces los clientes me miraban y murmuraban: ¿no es ella? Sí, la del vídeo. Una tarde, mientras etiquetaba cajas, entró un grupo de universitarios. Uno de ellos me reconoció y sonrió maliciosamente. «Hey, ¿no deberías estar en una boda?», dijo en voz alta. Todos se rieron. Yo apreté los dientes y seguí trabajando, pero por dentro me quemaba de vergüenza.
Mateo seguía en su espiral. Lo encontré de nuevo, borracho, fuera de un bar en Albuquerque. Tú arruinaste mi vida, Emily, me gritó, tambaleándose. Antes de ti, yo era libre. Ahora todos me llaman el rompebodas. Me dio un empujón, como si yo fuera la culpable de su miseria. Esa noche lo bloqueé de todo. Ni siquiera rabia me quedaba, solo vacío. Lo más duro llegó en Acción de Gracias. La familia se reunió, como cada año, pero nadie me dirigía la palabra. Mi hermana me entregó un recorte de periódico con la entrevista a Daniel, donde él decía: la verdad siempre se abre paso, incluso cuando duele. Hoy vivo más ligero porque elegí ser honesto. Ella me miró y solo murmuró: deberías leerlo. El contraste era insoportable. Mientras Daniel ganaba respeto y ascendía profesionalmente, yo me hundía más en el pozo. Cada logro suyo se sentía como un recordatorio de lo que perdí, un hombre que me amaba, una vida estable, y sobre todo, mi dignidad. Pero lo que aún no sabía era que Daniel no había terminado conmigo. Creí que ya no había nada más que perder. Trabajo mediocre, reputación destrozada, familia avergonzada. Pero Daniel todavía guardaba unas bajo la manga. Y lo usó con la misma calma con la que me destruyó en el altar. Todo comenzó cuando recibí una carta certificada. El remitente, un bufete de abogados en Seattle. Con manos temblorosas la abrí y encontré un documento formal. Daniel había iniciado una demanda civil por daños y perjuicios. La base, que mi infidelidad planeada y sostenida no solo había roto el compromiso, sino que también le había causado pérdidas económicas y emocionales significativas. Al principio pensé que era una exageración, un último intento de humillarme. Pero al leer los anexos, casi me desmayo: copias de los contratos de la boda, pruebas de los pagos hechos por él, mi correspondencia con Mateo, fotos, vídeos, todo perfectamente organizado. Era como un expediente criminal, y yo era la acusada. Consulté un abogado barato en Flagstaff. Después de revisar el caso, me miró serio y dijo: Emily, no vas a ganar esto. Lo único que podemos hacer es negociar para que no te arruine de por vida. Tragué saliva. Mi error ya no era solo viral, ahora se había convertido en un problema legal. Mientras yo intentaba negociar, Daniel seguía subiendo en su vida. Fotos en Tokio, en París, en playas de Hawái. En cada publicación se veía más feliz, más pleno. Incluso empezó a salir con una modelo mitad japonesa, mitad brasileña. En redes sociales la gente comentaba: al fin con alguien de su nivel. Un día, mientras esperaba el bus rumbo al supermercado, escuché a dos señoras hablar a mi lado sin saber quién era yo. ¿Supiste lo de Daniel Harper? ¡Qué hombre tan íntegro! Imagínate cancelar la boda para no vivir una mentira. Sí, y la novia, pobrecita, pero se lo buscó. La frase, se lo buscó, me retumbó en la cabeza todo el día. Finalmente, después de semanas de tensión, la demanda terminó en un acuerdo extrajudicial. No tuve que pagar todo lo que él pedía, pero sí renuncié legalmente a cualquier reclamo sobre el departamento que compartíamos y una parte de los gastos de la boda. Fue como firmar mi derrota en papel. La última vez que supe de él fue a través de una entrevista en un canal nacional. El periodista le preguntó si se arrepentía de haber expuesto todo en el altar. Daniel sonrió, con esa calma que siempre lo caracterizó, y respondió: no me arrepiento. Ella quería un matrimonio construido sobre mentiras. Yo preferí quedarme solo con la verdad. Ese fue el golpe final. No un grito, no un insulto. Solo una verdad dicha frente a millones de personas, sellando para siempre mi papel en la historia, la mujer que lo traicionó y perdió todo. Han pasado 3 meses desde aquel día en la capilla de Sedona. 3 meses que me parecen una vida entera. A veces me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer frente a mí: ojeras profundas, el cabello descuidado, la mirada perdida.
Ya no soy Emily, la prometida feliz. Soy Emily, la infiel del altar. Vivo en el sótano de mis padres, trabajando turnos nocturnos en una tienda de licores de las afueras. Ironías de la vida, paso las noches rodeada de botellas de vino barato, cuando hace unos meses soñaba con brindar con champaña en una luna de miel en Hawái. Mis padres me toleran, pero lo noto, cada vez que bajo la escalera siento su vergüenza como un peso en los hombros. Mientras tanto, Daniel, él floreció. Sus redes sociales son una vitrina de éxito, pilotando un Boeing hacia Tokio, cenando en restaurantes de lujo en París, haciendo senderismo en las montañas de Seattle con su nueva pareja. Esa modelo mitad japonesa, mitad brasileña, sonríe a su lado como si siempre hubiera estado ahí. Y él sonríe con ella de una manera distinta, genuina, limpia, libre de la sombra que yo represento. Lo más duro no es que me olvidó. Lo más duro es que se convirtió en leyenda. En mi ciudad, la gente usa mi nombre como verbo, te van a hacer un Emily, significa arruinar tu vida por una mala decisión. En las universidades, los profesores citan la historia de Daniel como ejemplo de integridad. Incluso el sacerdote que iba a casarnos usa nuestro caso en charlas prematrimoniales. He visto lo que ocurre cuando alguien llega al altar sin honestidad, dicen que repite. Mateo desapareció por completo. Supe que terminó metido en problemas con la policía en Albuquerque, acusado de peleas y pequeños robos. El gran hombre real, que yo creí superior a Daniel, terminó siendo un reflejo roto de todo lo que yo nunca debí elegir. Y aunque parte de mí lo odia, otra parte lo agradece, me mostró el precio de la mentira. Daniel, en cambio, me envió un único mensaje semanas atrás. 3 palabras. Gracias por todo. No había rencor, ni odio. Solo esa calma suya que me persigue como una sombra. Y lo entendí, su venganza no fue destruirme con gritos o violencia. Fue algo mucho más sutil y definitivo. Me mostró al mundo como realmente era y se elevó por encima de mí. Él ganó su dignidad, yo perdí hasta mi nombre. Hoy, cuando cierro la tienda y camino a casa, la gente aún me mira de reojo. Algunos con lástima, otros con burla. Y yo sé que esta es mi condena, convertirme en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Daniel siempre decía que prefería perder todo antes que vivir en una mentira. Yo pensé que era exageración. Ahora entiendo que era su verdad. Y con esa verdad, me venció para siempre.